¿Cómo te quedas si te digo que el Malmö ha llegado a una final de la Champions? ¿O que el Steaua ganó una Champions al FC Barcelona? ¿O que el Celtic fue el primer equipo británico en ganar la Champions? Todas son historias increíbles, pero hay una que os voy a contar hoy sobre un club campeón de la Champions en los años 90 y que meses después de ganarla, su país desaparecería. Hoy os voy a contar la gran historia del Estrella Roja, el único campeón yugoslavo. Pero antes te recuerdo y te recomiendo suscribirte al canal. Estamos cerca de los 100 suscriptores y la verdad que con solo darle a un botón ayudaría mucho a este proyecto que os va a dar información e historias de mucha calidad y que os va a encantar. Así que solo os pido eso antes de entrar en esta magnífica historia. Like, suscripción y compartirlo a quien creáis que le pueda interesar. Ahora sí, empezamos. Nos vamos más de 100 años atrás. Aquí nace la nación de Yugoslavia. Esta era una fusión de varios estados que había en el sudeste europeo y que se juntaron tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Saltando unos pocos años, en 1945, Yugoslavia se convierte en una nación de ideología y gobierno comunista, al igual que naciones como la Unión Soviética o Rumanía. Pero yendo al apartado futbolístico, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, nace en la ciudad de Belgrado, la capital de Yugoslavia y actualmente de Serbia, el Estrella Roja. Nace gracias a que varios miembros de la Liga Juvenil Antifascista de Serbia Unida decidieron crear un equipo de fútbol a la vez que varios clubes desaparecían por supuestas colaboraciones durante la guerra por órdenes del general Tito. Ya desde el nombre del club se podía ver un poco la ideología comunista que había en Yugoslavia, ya que la estrella como el color rojo son partes fundamentales de la ideología comunista. Volviendo al fútbol, el Estrella Roja ya empezó a dominar desde prácticamente su llegada a la Liga de Yugoslavia, ganando su primera liga en 1953. No era moco de pavo ganar en un país como Yugoslavia, un país que pocos años después sería finalista en la primera Eurocopa de toda la historia. El Estrella Roja participó en la segunda edición de la Champions, ya que en la primera el campeón de Yugoslavia fue el Partizan, su gran rival histórico sea en Yugoslavia o actualmente en Serbia, quedando eliminado frente a la Fiorentina en semifinales el Estrella Roja, logrando ya un gran resultado en las primeras de cambio. Yugoslavia como potencia futbolística iba creciendo, al igual que la Unión Soviética en el apartado futbolístico. No solo por las hazañas de la selección en la primera Euro en 1960 o del Estrella Roja en 1957, como os he comentado antes. El Partizan fue finalista de la Copa de Europa en 1966, donde no pudo hacer nada ante el Real Madrid de los Yeyes, y la selección llegó a las semifinales del Mundial de Chile en 1962, volvieron a ser finalistas de la Eurocopa en 1968 y también ganaron la medalla de oro en Roma en 1960. Como veis, Yugoslavia era una potencia futbolística, pero siempre se quedaba a las puertas del éxito, sea la selección, el Partizan o sobre todo el Estrella Roja, el club principal de nuestra historia, que perdió una final de la Copa de la UEFA, actual Europa League, en 1979 frente al Borussia Mönchengladbach. Pero vamos a saltar al color y a lo que habéis venido a ver tras ver la miniatura o leer el título del vídeo. ¿Por qué el Estrella Roja fue el único campeón de Yugoslavia? Damos un gran salto a 1990. Las naciones comunistas estaban desapareciendo y un año antes el muro de Berlín había caído. Yugoslavia tenía las horas contadas y es probable que la temporada 1990-91 fuera una de las últimas con un equipo yugoslavio en la Champions. La Champions para nada era como la de ahora, con 36 equipos, con 5 clubes de una misma liga, varias fases previas, no. Aquí los campeones de Europa empezaban en 16avos, fueras el Real Madrid o el Valletta de Malta. El Estrella Roja ganó en las dos primeras rondas al Grasshopper suizo y al Rangers escocés, el último mítico club de Escocia y una de las grandes potencias del norte británico, no solo a nivel nacional escocés, sino también internacional. El Estrella Roja se planta en los cuartos de final ante el Dinamo Dresde, uno de los últimos clubes de Alemania Oriental en jugar la Champions y que actualmente juega en la tercera división alemana. Pensaréis que este camino era muy fácil, pero cuando en semifinales les tocó el Bayern de Múnich de Brian Laudrup o Effenberg, aquí la cosa se puso seria.
El primer partido fue en el Estadio Olímpico de Múnich, antiguo campo del Bayern. 1-2 ganó el Estrella Roja con goles de Pančev, exjugador del Inter, y de Savicevic, que luego jugaría en el Milan. En la vuelta, en Belgrado, el Bayern en el minuto 89 estaba igualando la eliminatoria 1-2, pero un gol en propia de Klaus Augenthaler en el minuto 90 hizo que el resultado de 2-2 valiera al Estrella Roja y que un equipo yugoslavo volviera a una final de la Champions tantos años después. Luego en esa final jugaron contra el Marsella, que sería campeón de la Champions 2 años después. El Marsella tenía jugadores como Abedi Pelé, uno de los mejores jugadores africanos de la historia, o Papin, pero el Estrella Roja aguantó los 120 minutos sin encajar y en los penaltis fueron mágicos para el Estrella Roja tras el fallo de Amorós y el gol de Pančev, que dio la única Champions a Yugoslavia y el único título internacional para un equipo serbio, y además fue la única Champions del Estrella Roja. Nunca mejor dicho de ese equipo, que fichó tras ganar la Champions por el Real Madrid, donde nunca llegó a triunfar, pasando por clubes como el Oviedo, Barça o Sevilla. Y acabamos este vídeo con una historia que los que sabéis algo de historia seguro que recordáis. En 1992 empieza la guerra en los Balcanes, Yugoslavia se desintegró en varios países como Serbia, Croacia, Kosovo, Bosnia, etc. Y desde entonces Serbia y sus clubes no son para nada una potencia en el mundo del fútbol. De hecho, mirar los resultados ante clubes como Inter, PSG o el Bayern de la Estrella Roja. En el día que grabo esto, juegan contra el Barça y es muy difícil que puedan ganarles e incluso marcarles. El fútbol en la estructura de la Estrella Roja parece estar en un segundo plano. De hecho, muchos de vosotros habréis conocido antes a este club por su equipo de baloncesto que juega en la Euroliga que por sus hazañas en el fútbol. Pero es verdad que el Estrella Roja siempre va a ser el único equipo de Yugoslavia en ganar una Champions y va a ser siempre un equipo histórico, y eso nadie, pese a las goleadas que puedan recibir antes o ahora o en el futuro, nadie eso se lo va a quitar. Espero que os haya gustado el vídeo, recordad darle a like, suscribiros y darle a la campanita, a ver si pronto superamos las 100 suscripciones.